gracias José. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a mi amigo personal José Godoy y a la Fundación Federalismo y Libertad por la invitación a seguir desarrollando este ciclo, que creo que fue muy importante y tuvo resultados muy exitosos el año pasado de manera virtual. Bueno, ya tuvimos la suerte de que se hicieran 2 charlas más en los meses anteriores, donde estuvieron varios presentes. Acá está Luis González Algo, que estuvo en la charla anterior, Facundo Nani, Ceci Guerra, Diana Ferulo, entre otros historiadores jóvenes muy interesantes, muy importantes de Tucumán. Y ahora tengo el gusto y el placer de compartir esta charla con 2 jóvenes historiadoras tucumanas muy buenas que están haciendo cosas muy interesantes, con las cuales tuve el gusto de compartir espacio durante muchos años, en distintos momentos. Estamos en distintos momentos de la carrera, pero compartimos muchas cosas juntos. Así que ahora las voy a presentar para los pocos que no las conozcan y para que vayamos entendiendo un poco de qué van a hablar. Bueno, estoy acá a mi izquierda con Valentina Mitrovich, que es profesora en Historia, es responsable del área de investigación en el Museo de la Casa Histórica de la Independencia y es investigadora del Instituto Ramón León y Pinto de la Universidad Nacional de Tucumán. Después a mi izquierda está, antes que nada, mi hermana, pero al mismo tiempo, María Marta Segura, que es profesora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, diplomada en Género y Movimientos Feministas por la Universidad Nacional de Buenos Aires y maestranda en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo. Bueno, acá las tenemos a las dos para charlar un poco de la historia de las mujeres en Tucumán, de una perspectiva tucumana, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y acá hay un tema bastante interesante que las dos van a exponer sobre distintos periodos, temas y momentos. Y imagino que también discutirán el concepto y todo lo demás. Así que, bueno, dejo que hablen y al fin de la charla pues, se puede haber preguntas, intercambios, lo que tengan ganas y así sea un diálogo más fluido y directo. Bueno, muchas gracias a ambas, muchas gracias a todos y quería empezar por Valentina. Bueno, gracias Carlos por la presentación y antes que nada, bueno, buenas tardes a todos y a todas que están aquí presentes. Agradecer la invitación a este ciclo de charlas que se viene gestando desde ya hace un tiempo, donde la historia es la protagonista de estas charlas y sobre todo en este hermoso lugar que es el espacio ex Casa Azúcar, Museo de la Ciudad. Y bueno, y a la gente que vino a hacerme el aguante y a escuchar sobre todo, y eso me parece como, bueno, muy importante. Y en realidad un poco el tema que me convoca parte mucho de los temas de investigaciones que venimos sosteniendo en Casa Histórica, Museo Nacional de la Independencia, ya hace un tiempo, en donde venimos problematizando el lugar de las mujeres en la historia, ¿no? Sobre todo pensando, una de las inquietudes que tiene el área de investigación es que si bien se vino escribiendo la historia sobre todo desde el Ministerio de Cultura de Nación, no problematizando el lugar de las mujeres, sobre todo más entendiéndolo desde un apéndice de la historia de los hombres, ¿no? Siempre entendiéndola de cómo las mujeres acompañaban a sus maridos en la revolución y en la guerra. Esto fue como un puntapié para decir, bueno, no, en realidad pensemos un poco más y problematicemos cómo la historia y también los museos nacionales históricos han olvidado consciente o inconscientemente el lugar de las mujeres que tuvieron historia. Y uno dice también un poco de acuerdo con lo que plantea Dora Barrancos, que es una historiadora y socióloga que estudia mucho la cuestión de la historia y el género. Dice, no es que realmente los discursos se han olvidado de las mujeres, sino que las han situado en los márgenes de la historia y no validando su papel, ni han creado estereotipos de las mujeres. Es decir, siempre se las concibió a las mujeres como desde el lugar de madres, de hijas, de esposas, desde un lugar que además tenían determinados atributos como de ser dulces, pasivas, sumisas, pero nunca dándole una participación realmente importante en el relato de la independencia. Y a partir de esto, una de las preguntas también, pensando un poco en el eje de esta charla y vinculándolo sobre todo con Tucumán, para hablar del periodo de la independencia y de las mujeres nos tenemos que en realidad remontarnos un poquito atrás en el tiempo y pensar cómo era esa sociedad en la cual estas mujeres estaban insertas. Y pensemos en una sociedad colonial ya de hace más de 300, 400 años, nos vayamos antes del proceso de la independencia y nos situemos un poco en el espacio y en el tiempo
Pensemos en un espacio que es el espacio del Virreinato del Río de la Plata, en un momento en donde el territorio, sobre todo también Tucumán, Buenos Aires, dependían de la corona española. Y uno se pregunta, ¿cómo era la sociedad con respecto a las mujeres? Bueno, era una sociedad patriarcal. ¿En qué sentido? En el sentido de que había una plena desigualdad de relaciones de poder entre hombres y mujeres. ¿Esto qué significa? Que tanto desde las leyes y la tradición, las mujeres tenían un lugar asignado menor, inferior incluso, y los hombres tenían una participación tanto en cargos públicos, eclesiásticos y también jurídicos. Y además hay algo como muy importante de tener en cuenta, que es de qué manera las leyes concebían a las mujeres en ese momento. Bueno, jurídicamente las mujeres eran consideradas menores de edad. ¿Qué significa eso? Que si bien nosotros queremos pensar en mujeres de la élite, pensemos en una élite tucumana de familia adinerada, como Francisca Bazán de Laguna, la dueña de la casa donde se declaró la independencia, una mujer que respondía a una familia de comerciantes criollos en ese momento, que no podía elegir, por ejemplo, con quién casarse, porque eso era algo también muy común de la época. De hecho, Susan Sokolow habla de cómo las familias de élites en ese momento tejían lazos comerciales y políticos a través del casamiento. Es decir, primero además las casaban en una edad muy corta, a los 15, 14 años se casaban, y elegían el candidato con alguien que las doblaba en edad, como fue en el caso de Francisca Bazán con el comerciante español Miguel Laguna, un comerciante muy adinerado en ese momento que tenía, digamos, toda su economía y su producción giraba en torno también al circuito comercial entre Tucumán y el Alto Perú. Bueno, ese es un caso, por ejemplo. Y uno se pregunta, ¿y en el caso de los sectores populares, qué pasaba en ese momento? ¿Cuál fue la participación de mujeres que no estaban en una familia de élite, como pensemos como mujeres indígenas, mulatas, mestizas? Pensemos que el Tucumán del siglo XVIII y del siglo XIX tenía una participación del 30% de mujeres mulatas, indígenas y negras, algo que realmente en la historia tradicional casi que no nos lo cuenta, y porque además también en la cuestión económica, y esto tiene que ver mucho en cómo los relatos tradicionales han ubicado a las mujeres solamente en el ámbito doméstico. A finales del siglo XIX los censos son como una gran fuente, sobre todo para los historiadores, para investigar cómo estaba compuesta y la producción, sobre todo económica, a finales de la colonia. Bueno, y sobre todo también sigue siendo una fuente para los historiadores, pero registraban, por ejemplo, en un censo que hizo Salvador Alberdi, el padre de Juan Bautista Alberdi, a finales del siglo XVIII, que las mujeres, había 1.500 mujeres que se dedicaban a la producción textil, pero no se las contemplaba en el comercio económico porque se les consideraba como una actividad subsidiaria del ámbito doméstico, ¿no? De hecho, pensemos que había mujeres que no solamente hacían vestimenta para la subsistencia, sino que también tejían ponchos. Esos ponchos eran muy valiosos y de hecho se los vendía en el Alto Perú. Pensemos en el Alto Perú, el territorio de lo que sería Bolivia, Perú y el norte argentino, ¿no? A lo cual Tucumán en ese espacio pertenecía antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, ese espacio, esa sociedad en donde tenía muy delimitados los roles de las mujeres en el ámbito doméstico y que además también las delimitaba por la cuestión de su género, por el hecho de ser mujer primero y después secundariamente por su condición social o por su etnia. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿de qué manera podemos ver qué participación tuvieron las mujeres en el momento de la independencia? Acá también es importante que nos vayamos un poquitito atrás, antes de la Revolución de Mayo. Pensemos un hito que fue como un hito importante en la historia, sobre todo del Virreinato del Río de la Plata, que fueron las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas, que fue como un acontecimiento que marcó además la fragilidad del sistema colonial, de la corona española con respecto a sus colonias, que fue cuando invadieron los ingleses el territorio del Río de la Plata, y que en ese contexto tenemos como dos casos paradigmáticos de mujeres tucumanas. Una es el de Manuela Pedraza, llamada La Tucumanesa, y otro es el de Águeda Tejerina de Pose, una mujer vinculada a la familia de élite también tucumana.
¿Por qué tomamos estos dos casos? El caso de Manuela Pedraza, en realidad, no sé si de alguna manera la habrán escuchado, sobre todo en las crónicas, en los relatos, en la literatura, hasta en la música. Está esa famosa canción de Mercedes Sosa, escrita por Félix Luna, ¿no? Tenemos muy pocos registros y fuentes que den cuenta de ella, solamente lo que hay es las cartas que llegaron de Liniers en ese momento, que la valentía, o al menos pensar también cuál fue su contribución. En ese momento que las mujeres no tenían participación en la batalla, en el campo de guerra, que no tenían formación militar, y que ella, cuando se dan las invasiones inglesas, el virrey Sobremonte de ese momento huye a Córdoba, generando todo un malestar también acá en la situación de los criollos, y manda notas a todos los cabildos de las provincias solicitando ayuda. Tucumán es una de las primeras provincias que decide colaborar en esta causa patriota. Pensemos en un momento en donde no había una idea de nación, no había una idea de Estado unificado. Estamos hablando de un momento que dependía de una colonia, que dependía de la corona española. Lo que hace esta mujer, Manuela Pedraza, lo acompaña a su marido a pelear en Buenos Aires en contra de los enemigos ingleses, y en el segundo día de reconquista de las tropas patriotas, lo que hace es un enemigo inglés, esto es lo que dicen las crónicas, lo mata al marido, y ella, lejos de huir, agarra el fusil y lo mata al enemigo inglés. Ese gesto después le va a valer la distinción por el heroísmo y también por su compromiso con la causa, el grado de subteniente general, que para la época era algo totalmente inusual, que una mujer pelee codo a codo en una batalla en un momento que no se pensaba, era realmente algo considerado muy heroico. De hecho, la fuente que registra eso está hoy en el Museo Cabildo, allá en Buenos Aires, que da cuenta de cómo el rey Carlos IV en ese momento le concede ese grado de teniente y también el goce de sueldo de por vida, algo también como muy revolucionario para el momento. Y en el caso de esta otra mujer, de Águeda Tejerina de Pose, que era una mujer de la élite tucumana, que junto con su marido Manuel Pose asisten, digamos, a la batalla. De hecho, forman una de las primeras milicias, que son de los arribeños, que van los distintos hombres a batallar en Buenos Aires. Ella hace una proclama, esta es una proclama que no sé si todos la conocen, dirigida a las mujeres tucumanas, y voy a leer un fragmento porque me parece que es interesante mostrar, y además novedoso, como una mujer en ese momento, que además son pocas las que realmente tenían educación y podían escribir, y lanza esta proclama que dice: gracias. Tucumanas, llegó el tiempo en que es preciso manifestar los sentimientos de patriotismo, vasallaje y honor que también nos animan. Aunque la honestidad del sexo nos excluye de la comparencia personal al socorro de Buenos Aires, no por eso se niega a otros recursos para demostrar que nuestros deseos se nivelan con los que han dado luz los nombres ciudadanos del pueblo. La causa de tantos movimientos que advierten en las autoridades es común, y los perjuicios del azote que nos amaga han de ser trascendentales a todos, sin distinción de personas ni estados. Bueno, esta proclama lo que hace es a las mujeres de la élite tucumana, que se escribe en marzo de 1807, con la intención de que colaboren a la causa. Y de hecho, esta proclama tuvo bastante éxito porque reunió la donación tanto de telas como de dinero de 48 mujeres, ¿sí? Y que también de trabajo de costura como aporte para la causa. Bueno, esto realmente es como de alguna manera como muy importante en pensar de cómo su participación contribuyó a la causa patriota y que mucho tiempo estuvo silenciado, o solamente pensándolo como algo subsidiario, subordinado a la historia también más de su esposo, ¿no? Ahora, si queremos irnos un poco más allá, si pensamos en cómo esto, fíjense que fueron unos años previos a la Revolución de Mayo, cuando se da la Revolución, el 25 de mayo de 1810, bueno, esto sacude y cambia, transforma la vida del Río de la Plata, tanto de hombres y mujeres que directa o indirectamente se ven involucrados, digamos, en las guerras por la independencia,
porque sabemos que cuando se da la revolución, uno de los caminos inmediatos es a través de la guerra para lograr justamente el proyecto más ansiado que recién en 1816 se va a declarar la independencia. Y en este sentido, Myers, lo que nos interesa sobre todo poder discutir es de qué manera afectó a los espacios de sociabilidad. Cuando pensamos en los espacios de sociabilidad, pensamos en esos lugares que funcionaron como centros de discusión política y de discusión también cultural en un momento que era clave, que se estaba tejiendo la guerra para llegar a la independencia. Y lo que muestra sobre todo Myers dice que la Revolución de Mayo provocó un movimiento de hecho paradójico, porque aquellos lugares que eran los hogares, que fueron casas, que eran considerados santuarios sagrados de la intimidad de la élite, de repente se convirtieron en centros de discusión política. Y una de estas casas, uno de estos lugares que se convirtió en ese lugar fue la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer también muy importante, considerada también por los nuevos estudios de género como una anfitriona intelectual del siglo XIX, que gracias a sus enormes cartas, epistolario, el material que hay de ella es, creo que uno de los pocos que se tiene para contar el mapa cultural y político y las costumbres de la época, sirven sobre todo para tener en cuenta cómo esta mujer, además, que siempre los relatos, uno cuando habla de Mariquita Sánchez de Thompson la ubica como diciendo fue la mujer rebelde que le escribió una carta al virrey Sobremonte pidiéndole que no se case con la persona elegida por su familia, que está bien, sí, fue un acto de rebeldía, pero en realidad, si pensamos más en la cuestión política, su lugar fue importante en el sentido de que fue una de las pocas mujeres que su casa lo ofrecía con fines de lectura colectiva con las mujeres de la élite de ese momento. Organizó también el complot de los fusiles, que era una organización patriótica que reunía a las damas patricias, una de las cuales era la esposa de San Martín, María Remedios de Escalada. Y hay también otra fuente, otra proclama, que escribe, se la publica en la Gaceta Ministerial de Buenos Aires en 1812. Pensemos, 1812 es un año clave, creo que los tucumanos un poco lo registramos mejor porque es el año en que se da la batalla de Tucumán. Pensemos que cuando se declara la Revolución de Mayo había que justamente organizar el camino para la independencia y se forma el Ejército del Norte, del cual Manuel Belgrano fue su primer general, y le escribe a Manuel Belgrano, acá también voy a leer brevemente unas líneas que señalé porque me parecen como sumamente llamativas y que dan cuenta también del lugar de las mujeres en la historia, en la que dice, excelentísimo señor, le escribe a Manuel Belgrano en 1812, pensando que el Ejército del Norte ya estaba llegando a Tucumán en junio de 1812, y dice, excelentísimo señor, la causa de la humanidad con que está íntimamente enlazada la gloria de la patria y la felicidad de las generaciones debe forzosamente interesar con una vehemencia apasionada a las madres, hijas y esposas que suscriben. Destinadas por la naturaleza y por las leyes a llevar una vida retirada y sedentaria, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor que los héroes en el campo de batalla. Saben apreciar el honor de su sexo a quien confía la sociedad el alimento y educación de sus jefes y magistrados, la economía y el orden doméstico, base eterna de la prosperidad pública. Esto es como muy revolucionario en el momento. 5 minutos, bueno, ya termino brevemente. El tiempo es tirano en estas cosas. Porque bueno, en realidad lo que tiene sobre todo esta proclama y de revolucionario es que pide que cada mujer de estas damas patricias le done un fusil al Ejército del Norte y que se inscriba el nombre de estas mujeres. No sabemos si eso sucedió, pero esto llama la atención y es como sumamente interesante para incorporar en el relato de las mujeres. Y por último, otra referente que no quiero dejar de nombrar y que sobre todo tuvo una actuación muy importante fue María Remedios del Valle, una mujer hoy considerada la madre de la patria, una mujer que tuvo su participación en el campo de batalla desde 1810 hasta 1814, que además batalló desde que se conformó el Ejército del Norte
y que peleó junto a su marido y a sus 2 hijos, tuvo una gran participación en la batalla de Salta y de Tucumán. Pocos saben que en la batalla de Tucumán fue la que comandó a 1200 mujeres pelear, y de hecho gracias a su coraje, a su valentía, y también pensemos que las mujeres no tenían formación militar, fue clave también en el triunfo de la batalla, y por eso mismo Belgrano la nombra capitana general. Era un cargo altísimo para la época. Pensemos que todos los comandantes eran hombres. Esta fue la primera mujer capitana, y lo cual fue sumamente valioso y reconocido. De hecho, pensemos cómo llegamos a su historia en base a las memorias del general Paz o del general Lamadrid, en donde justamente contaban las hazañas de esta mujer, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no tuvo la impronta de Belgrano o de San Martín? Bueno, primero porque fue una mujer, fue negra, y después porque fue mujer, ¿no? De hecho, si nosotros pensamos en la historia fundante de la Argentina, en la construcción de esta nación, siempre se la pensó desde un lugar nacional blanco, que no estuviera cercano, digamos, a la población afro y mucho menos indígena, y que si nosotros pensamos en los relatos escolares, en los actos, en los que nos enseñaban de la independencia, nunca se habló de María Ramírez del Valle, siempre de Belgrano y de San Martín, y recién en el siglo XXI, gracias al activismo de los grupos de afrodescendientes y también de las investigaciones de historiadores y de sociólogos y antropólogos con una mirada también más en clave de género, y también que de alguna manera reivindicar a esta mujer, a la población afro en la historia de nuestro país, creo que es importante. Y concluyendo un poco ya, me parece importante que en esta historia de voces silenciadas, en donde tanto las mujeres de la élite como mostraron su compromiso a través de donaciones y a través también de los distintos llamamientos en la causa patriota, y como la participación de mujeres negras, indígenas, mestizas y afro como mano de obra también esclava, y que pusieron el cuerpo en la batalla, se hace imperioso empezar a desandar y también a deconstruir esos relatos tradicionales lineales de la historia, ¿no? Y por último, cuando queremos repasar la historia de la independencia, creo que es necesario contar la historia de las mujeres, porque es un acto honesto y ético también, que de alguna manera nos permite reescribir la historia desde un lugar más justo e igual, ¿no? Así que bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Valentina por esta muy interesante exposición para darnos otra perspectiva de la guerra de independencia. Muy bueno. La pregunta vendrá al final, imagino. Bueno, ahora le damos la palabra a María Marta Segura, que nos va a hablar un poco de la relación entre ciudadanía, voto y mujeres en la primera mitad del siglo XX en Tucumán. Hola, ¿cómo están? Bueno, un poco mi objetivo de esta charla, y cuando me planteaban qué aporte podía hacer en términos de la historia de las mujeres, obviamente mi fuente principal de debate en torno a esto son mis temas de investigación. Actualmente mi tema de investigación es la ciudadanía de las mujeres. Entonces, en primer lugar, quería agradecer a quienes organizan este ciclo, porque me parece interesante poder ver la ciudadanía desde diferentes perspectivas y ver qué aporta y complejizar, y a veces como explorar visiones que aportan bastante a pensar en la sociedad que queremos vivir en la actualidad. Entonces, como retomo cuál es mi tema de investigación es ciudadanía y género, los derechos políticos de las mujeres, y especialmente se concentra en los debates que hubo en Tucumán sobre los diferentes proyectos a nivel local municipal, especialmente de los derechos políticos de las mujeres, en Tucumán, claramente. En primer lugar, lo que yo quería aportar es señalar que cuando hablamos de historia de las mujeres, en general la construcción viene desde una transversalización del enfoque de género dentro de las disciplinas, en este caso de la historia. Entonces, si hablamos desde el enfoque de género, lo que hace es plantear un debate epistemológico, digamos. Básicamente, la epistemología habla de la producción del conocimiento y su validación.
Entonces, transversalizar este enfoque lo que produce es, en primer lugar, la crítica a las teorías universales, porque esas teorías universales claramente han estado concentradas desde una parcialidad, y además de esa parcialidad son empíricamente no tan correctas porque están basadas en esa parcialidad, y por otro lado se concentra y da un privilegio a la perspectiva masculina de, en este caso, los procesos históricos. Y si uno se pregunta, bueno, ¿este privilegio existe o no? La pregunta sería, ¿cuánta historia de las mujeres vieron ustedes en la escuela? Entonces, y en tercer lugar, al hablar de una epistemología, hablamos de que cambia la forma de la producción del conocimiento. Entonces, ¿cómo impacta eso en la historia? Impacta los métodos. O sea, ¿cómo hacemos, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, cómo va a ser el abordaje, en nuestro caso, sobre las fuentes para investigar algunos temas en el espacio público, en la prensa, cuando las mujeres muchas veces no podían firmar las notas con sus propios nombres? Entonces ahí aparecen una serie de desafíos que van transformando la forma en la que se produce conocimiento en historia. Bueno, eso por un lado, y por otro, para avanzar en esto yo lo organicé esta exposición, eso me olvidé decir, hacer como un mini índice. Organicé esta exposición en 3 momentos. La primera, explicar cómo es el impacto de la transversalización del género y cómo genera también una epistemología. Y en segundo lugar, hacer un abordaje más o menos, explicar de la forma más sintética posible la formación del Estado moderno y cuáles son las teorías que sostienen y cómo la crítica del género ha podido develar algunas problemáticas. Y en tercer lugar, ver cómo la construcción de ciudadanía se va desarrollando en Argentina y en particular las discusiones en Tucumán. Entonces sería, ahora paso a la parte 2. La pregunta, y yo si estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando básicamente del Estado moderno, la formación del Estado moderno. La formación del Estado moderno, por lo menos en Occidente, se da con la construcción desde 2 corrientes teóricas muy grandes, que son el contractualismo y los liberalismos. A partir de la formación, desde la formación del Estado moderno, especialmente de la teoría las diferentes teorías contractualistas, lo que hacen es esbozar diferentes teorías, Rousseau, Hobbes, Locke, demás, que van estableciendo la división binaria del mundo, del orden social, en 2. Que va a ser una división que va a estar basada en la idea de naturaleza y cultura. A través del contrato social, todas, pasaríamos, bueno, todas en este caso no, pasaríamos desde un estado de naturaleza hacia la cultura. Por las características de la reproducción y cómo leen los contractualistas eso como un condicionante, las mujeres siempre quedamos del lado de la naturaleza. Entonces, como estamos más próximas a la naturaleza que a la cultura, no podemos ser individuos. O sea, los individuos solo pueden ser hombres. Entonces, no podemos hacer nosotras el contrato social y por lo tanto no podemos ser ciudadanas. Esto es la explicación a grandes rasgos que da Carol Pateman, que escribió un libro que es bastante conocido, que es El contrato sexual, que es una crítica básicamente al contractualismo. Y a partir de esta teoría aparece la división de la sociedad civil en 2. Sería el espacio público, que es el espacio básicamente de la relevancia política, el espacio de la producción asalariada, el espacio de incluso el espacio de la calle, digamos, materialmente la calle, y el espacio privado, que va a ser el espacio de la domesticidad y del trabajo reproductivo. Entonces, que el espacio de la política, de la relevancia, ¿para quién quedaría? Obviamente, para los hombres, y el espacio doméstico, que es el espacio del trabajo reproductivo, quedaría para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguien en auto, que por ejemplo yo que estoy aprendiendo a manejar y manejo mal a veces, perdón, ¿qué les dicen en la calle a las mujeres en general cuando las encuentran? Anda a lavar los platos.
eso está basado básicamente en esta teoría, digamos, o sea, en esta fundamentación del Estado moderno. O sea, te están diciendo, volvé al espacio que te corresponde, que es el espacio doméstico. Entonces, también implica mucho por qué las proyecciones del mundo no están hechas. Por ejemplo, desde el derecho a la ciudad se habla mucho sobre la transversalización del género, o sea, cómo hacer ciudades más amigables para las mujeres y otras subjetividades también. Entonces, a partir de esa teoría, se funda el Estado moderno y ahora, yendo hacia Argentina, este modelo de orden social impacta o llega, no llega así trasladado tal cual a Latinoamérica, pero llega en general con sus perspectivas, con el núcleo duro de la división público-privada, llega a Argentina y se va instalando. No es que, bueno, no es que llega, sino que... aparece con más claridad a partir del siglo XIX en Argentina. Y a partir de eso, por lo tanto, por ese esquema de la formación del Estado moderno, las mujeres no podemos ser ciudadanas. Acuérdense que no podemos ser parte del contrato social. Entonces, lo que sucede ahí, evidentemente no hubo una pasividad o qué bueno este orden social. O sea, hubo evidentemente mujeres que decidieron discutir y disputar este espacio o esta forma de ver el mundo. Entonces, ahí, a partir de comienzos del siglo XX, empieza a forjarse la lucha por el sufragio femenino en Argentina. La explicación, en general, el sufragio como tema principal va a aparecer más entrado el siglo XX, porque a fines del siglo XIX, o sea, importaban más los derechos civiles. Había una concentración muy grande en los derechos civiles, especialmente en el derecho a educarse, y no había un consenso, por lo menos en Argentina, que los derechos políticos eran necesarios. Entonces, avanzado el siglo XX, lo que pasa es que a partir de la Primera Guerra Mundial, especialmente, ¿qué pasa durante la Primera Guerra Mundial? Ahí los hombres están en la guerra, hay que sostener el sistema productivo, entonces hay una salida masiva de las mujeres al mundo laboral, digamos, al mercado laboral, y eso, cuando vuelven los hombres de la guerra, no es aceptado, la vuelta al espacio doméstico no es aceptada tan pasivamente, y también por la contribución que se había hecho en el sostenimiento de los países de lo productivo, lleva a una aceleración de las conquistas del derecho al voto en el mundo. Entonces, bueno, los primeros países que logran la conquista del sufragio son Estados Unidos, bueno, Nueva Zelanda, pero bueno, los más conocidos son Estados Unidos y Inglaterra. Después, bueno, entonces, en Argentina, volviendo a Argentina, a partir de la década del 20, entonces, por el impacto de la Primera Guerra Mundial y también estas conquistas que se dan en el mundo, empieza a haber un consenso dentro de Argentina que hay que avanzar sobre el sufragio femenino, pero no solo sobre el sufragio, sino sobre los derechos políticos. Cuando hablamos de derechos políticos, estamos hablando de dos dimensiones de los derechos. Por un lado, el sufragio, o sea, poder votar, y por el otro, la representación. En el caso, el otro día veía que había una crítica porque hay veces que se habla solamente de la ley de sufragio femenino y se deja de lado la representación, pero para mí hay veces que nos concentramos tanto en el sufragio femenino porque es como la muestra externa más clara que hay del ejercicio de la ciudadanía. Entonces a veces resulta increíble que ese derecho o esa muestra externa tan clara que hay del ejercicio de la ciudadanía política en Argentina no tiene más de 75 años para las mujeres. Probablemente si tienen a alguien o conocen a alguien que tenga 80 años, o sea, nació sin poder votar, digamos. Entonces eso sí me parece interesante. Y por otro lado, bueno, siguiendo en esto, también quería sostener algo, como leerles también como a la Vale, esto, que si bien este orden apareció en los espacios latinoamericanos y que va a aparecer y se va a matizar también
pensando que las sociedades latinoamericanas, el núcleo de las sociedades es la familia y no tanto el individuo, hubo muchos autores que, es que no quiero decir quién, pero que establecen, no, es que hay una dinámica, que establecieron, digamos, que se opusieron a que este orden sea impuesto tal cual, y también bregaban por los derechos de las mujeres. Entonces quería leer la cita de alguien, misterioso, y que ustedes me digan quién piensa que lo dijo. Decía: el Estado fue creado para servir a la familia, antes que la familia para servir al Estado. Si la democracia no comienza en la familia, nunca existirá verdaderamente en el Estado. La democracia en el interior de la familia implica que los derechos se encuentran distribuidos igualitariamente entre todos sus miembros. Es decir, igualdad en el sentido de que todos pueden poseer propiedad, todos pueden heredar y todos tienen el derecho a recibir una educación. Una esposa no será más la esclava, la doméstica, la pupila de su marido. La hija no será más la mercancía de sus padres, habrá dos cabezas en la familia. Y la autoridad del padre no negará la libertad del hijo, antes bien lo guiará a lo largo del camino apropiado para su desarrollo. ¿Quién piensa que dijo eso? Tiró una pista. Tucumán. Tucumán. Sí, Alberti. Entonces, la idea, bueno, un poco esto, pensar que los órdenes, a veces cómo se van imponiendo los órdenes, no son aceptados pasivamente. Entonces responden acá, bueno, allá aparece el surgimiento del movimiento sufragista, el sufragismo en Argentina. A partir de la década del 20, bueno, aparecen estas diferentes expresiones que va a tener el sufragismo en Argentina, y actualmente dentro de las investigaciones, la historiografía, se conoce bastante poco cuál ha sido la dinámica o cómo se ha ido articulando esta demanda, excepto en los espacios centrales que sería como Buenos Aires. Entonces a mí particularmente, ¿cuál ha sido mi motivación por este tema? Me pasaba que a mí me encantaba el sufragismo, entonces como que me encantaba la historia de Julieta Lantel y de Alicia Moró de Justo, pero me pasaba que territorialmente yo no me podía identificar porque los espacios que yo habitaba eran distintos. Entonces pensaba esto, ¿qué pasó en Tucumán, digamos? O sea, de alguna forma me acordaba que leía que, la ley de sufragio femenino se sanciona en 1947, y como que decía, una de las historiadoras más conocidas, que es Silvana Palermo, decía, bueno, esta ley se aprobó casi sin oposición. Pero yo pensaba esto, ¿cómo se logra esta casi sin oposición? O sea, tiene que haber un consenso social. Entonces esto se gestó, digamos, en algún momento, y mi pregunta era cómo se gestó en las provincias. Entonces, hay dos casos que se conocen solamente a nivel provincial, que son como bastante conocidos, conocido para mí, digamos, que básicamente me dedico a esto, pero probablemente no lo sepan, porque en realidad, si bien la ley que sanciona el sufragio femenino a nivel nacional es la ley 1947, y las mujeres votan por primera vez en todo el territorio nacional en 1951, existe una experiencia previa, dos experiencias previas, que son el voto en San Juan, que es de la década del 20, del 27, y el voto municipal en Santa Fe, que es también de la década del 20, del 27 también, 27-28 son los dos, y bueno, y un intento en Santa Fe de reforma constitucional para que se vote en las provincias de 1921. Entonces el 20 es como la década del movimiento por la conquista o el desarrollo de proyectos. Antes de esto, esto está como delimitado entre 1919, que se presenta el primer proyecto de sufragio femenino en el Congreso, que lo presentan los radicales Araya, y hasta 1932, que se logra la media sanción de el último proyecto que hay de sufragio femenino. Bueno, ahora, ¿qué pasa en Tucumán? En Tucumán, particularmente, por la década del 20 va a estar jalonada por tres acontecimientos. El primero es el intento de reforma de la Constitución provincial, que van a intentar reformar
la ley orgánica de municipalidades para que voten las maestras. Eso logra la media sanción en diputados, pero senadores pierden senadores y no lo tratan más. Y luego vienen dos momentos y dos acontecimientos importantes que son las discusiones dentro de algo que se llama los congresos municipales. Los congresos municipales, ¿qué pasa en la década del 20 con el radicalismo? Así como el radicalismo a nivel nacional intervenía en las provincias, pasa lo mismo a nivel provincial entre provincia y municipios. Entonces, los gobiernos provinciales empiezan a intervenir las municipalidades. Y eso genera todo un movimiento dentro del espacio, digamos, de los espacios provinciales, acá por lo menos en Tucumán. Estoy hablando del caso tucumano porque no puedo hablar por los demás porque desconozco bastante, pero en el caso tucumano es por eso básicamente, entonces se empiezan a organizar estos congresos municipales. En estos congresos municipales, como que se dan entre 1926 y luego el otro en 1928, se presentan dos proyectos son varios en realidad, de sufragio femenino y algunos sobre derechos políticos de las mujeres. Entonces, en 1926 se presenta un primer proyecto para que voten las mujeres, que lo presenta Eames, que era el interventor del municipio de Concepción, y lo veo a Luis porque Luis escribió el libro sobre el municipio de Concepción. El primer proyecto lo presenta Eames y en realidad este proyecto termina siendo aprobada, todas las municipalidades dicen nosotros queremos que voten las mujeres, termina siendo aprobada por una amplia mayoría, pero nunca llega, porque para reformar el régimen de municipalidades tiene que ir a la legislatura básicamente, y nunca los congresos municipales logran organizarse para llevarlo a diputados y a senadores provinciales. Entonces, bueno, ese proyecto naufraga. Ahí hay una cuestión que yo estoy investigando, que es, Luis descubre una sufragista que ahí hay como en concepcionense, con la que yo también estoy trabajando y también investigando, porque hay posibilidades de que ahí las redes de migración hayan tenido algo que ver entre Eames y la sufragista que investiga Luis, que Luis descubrió, que es Miss Dale. Y además de esto, en Concepción, durante toda la década del 20, hay una gran discusión sobre el sufragio femenino. De hecho, el periodista que no me sale cómo lo dice el diario El Orden, que está encargado de las noticias de Concepción, por ejemplo, trae una nota que hablaba sobre los municipios y criticaba, y decía que los municipios, habrá que los municipios, los intendentes y etcétera, y mandan, y en el caso del municipio de Concepción, mandan una nota a un grupo de mujeres que piden que se rectifique lo que venía diciendo este periodista, porque, también existe la posibilidad futuro que las mujeres también puedan ser intendentas. Lo cual agrega ahí, complejizando un poco el debate, que no solo el ala del sufragio, de poder votar, sino también el ala de la representación, va sumando el ala de la representación. Por otro lado, un segundo momento que hay en Tucumán, que es el momento más divertido en realidad para mí, es el Congreso Municipal de 1928, porque ahí ya hay movilización, ahí ya hay organización alrededor de la conquista del sufragio femenino. Ahí los dos actores son, primero, la Defensa Comunal Bandera Blanca, que es un desprendimiento de los liberales liberales locales, es un desprendimiento, y ellos presentan presentan un proyecto de sufragio femenino también, y por otro lado están los sindicatos docentes, que presentan su propio proyecto, que también, estaban articulados bajo algo que se llamaba la Internacional del Magisterio Americano. Y ahí se produce una movilización, de los sindicatos, de la Federación Tucumana de Maestros y Maestras, y lo que, son estos dos momentos.
Lo que yo sí quería traer como para concluir sobre estos acontecimientos es que se discuten dos cosas. La primera, la idea del voto calificado. No todo el mundo, la calificación para las mujeres corría por dos aspectos. Primero, por el aspecto educativo y de la propiedad, y segundo, el aspecto de la edad. El aspecto de la propiedad y de la educación tiene que ver cómo se van articulando no solo las desigualdades de género, sino se van articulando las desigualdades de género con otro tipo de desigualdades. Y en realidad, por ejemplo, Silvana Palermo trae el debate que se aprovecha en general la discusión por el sufragio femenino para discutir el principio de igualdad de la ley Sáenz Peña, que es la ley que articula o reglamenta el sufragio masculino. Y por otro lado, en el caso de la edad, es porque se cree, siempre se nos elevan a las mujeres la edad por más de los 18 años, porque se cree que somos inmaduras a la misma edad que los varones, entonces para que votemos con conciencia, etcétera, etcétera, tenemos que votar siendo más grandes. Por otro lado, estaba pensando qué aporta el caso tucumano a el sufragismo en Argentina o a los estudios. En nuestro caso hay algo que no mencioné, que todos estos sindicatos en general son sindicatos del interior de la provincia, especialmente de Monteros. Entonces, algo que aporta es que en Tucumán nuestro centro sufragista no estuvo en la capital, estuvo en el sur de la provincia, o sea, entre Concepción y Monteros. Ahí se desenvolvía con mayor fuerza la discusión sobre la conquista de este derecho. Y por otro lado, también pensar, bueno, yo justo tengo una mini publicación de eso que está como más desarrollado, pero pensar esto que este tema no hay como, los partidos no están organizados, así como otros temas más polémicos, no están organizados a partir de, no hay una línea partidaria. De hecho, por ejemplo, en la discusión de 1928, dos de los radicales irigoyenistas casi se agarran, o sea, hablando así coloquialmente, se agarran a las piñas porque uno estaba a favor del sufragio femenino y el otro quería que estaba en contra. En general, otra cosa es que las posturas en contra se articulan alrededor de una división estricta de esto que les expliqué, de la división del espacio público y privado. En este caso, por ejemplo, al finales de la década del 20 se produce un aumento de la mortalidad infantil y después avanzando la década del 30 se produce un descenso de la natalidad. Entonces, por ejemplo, en los debates de 1928, uno de los diputados sostiene que no nos tienen que dar el voto porque eso nos va a hacer descuidar las tareas domésticas y el cuidado de los niños, que era la principal causa, según él, de la mortalidad infantil. Después, estaba pensando eso para agregar, y también pensaba qué aporta el caso tucumano a la lectura del movimiento sufragista, y pienso que en el caso del caso tucumano, y ahí está, hay gente que me va a discutir mucho de esto, pero quizá me lo discutieron, pero se hacen aparecer a las mujeres trabajadoras recién durante el peronismo, pero en estos sindicatos docentes que hay de maestros y maestras son de una corriente pedagógica que se considera como obreros de la educación. Entonces, bueno, si hay una identificación, o sea, hay una representación desde el movimiento obrero, de hecho están bastante cercanos al movimiento obrero, entonces, bueno, ahí habría la discusión, podemos ubicar a las trabajadoras en términos de educación antes o recién muy posterior al peronismo, bueno, no sé. Listo, bueno, ya termino, señor. Bueno, eso era como aportar esto. Yo creo que estaba pensando, como para cerrar, que esto de qué aporta la lectura desde la perspectiva de género a todas las disciplinas, pero especialmente a la historia. Yo creo que hay una lectura específica de las relaciones de poder que hay veces que ninguna otra categoría puede explicar, y me parece que hay que tenerla en cuenta, porque si no hay una lectura empíricamente incorrecta, o hay veces que es muy particular sobre un tema, y como decía al comienzo, sería hasta incluso un poco sesgada.
Así que, bueno, gracias. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios que la gente quiera hacer. Ahí y después. Tenemos un micrófono, no es el problema. Hola, ¿cómo les va? Muy buena la charla, felicidades. Quería hacer una pregunta. Gracias. ¿Quién creen ustedes que en la actualidad es la mujer tucumana más influyente? Gracias. Interesante, claro. Mi abuela, mi mamá. Claro. Bueno, en términos políticos actuales, o sea, o pensemos a lo largo de la historia, ¿cómo sería? Actual, tucumana. Y bueno. No sé, yo creo, yo particularmente, no sé si hay una mujer influyente, depende, tiene que ser muy situado. Me parece que si ustedes piensan en sus relaciones sociales, probablemente la mujer más influyente de la historia, en sus historias de vida, sea alguien muy cercano a ustedes, digamos. O sea, no sé, no sé quién podría ser o encarnar eso. Me parece que además también es como una postura muy esencialista, digamos, de quién sería la mujer, la encarnación de la... Entonces, bueno, no sé, yo por lo menos tengo una postura más plural en ese sentido, menos esencialista, entonces no sé si te podría decir, por eso cuando vos dijiste, dije mi mamá. No, igual me parece que está buenísima la pregunta porque, digamos, la historia siempre se mueve en estos términos, ¿no? De pensar el hombre más importante, la mujer más influyente. Yo coincido un poco con lo que plantea Marta, como que cuesta, sobre todo yo que estamos ahí en el Museo Histórico Nacional que siempre se encarga de hablar de los protagonistas, las protagonistas de la historia, pero pensar hoy, digamos, como cuestiones referentes políticas me cuesta a mí también, pienso más en términos de movimientos, ¿no? O sea, para mí creo que cada uno de los referentes de los movimientos quizás feministas o de las organizaciones políticas que bregan por los derechos de las mujeres serían hoy más influyentes. La historia para mí parte desde un movimiento más plural, diverso, que es de un lugar particular. Los referentes son referentes por determinadas características que lo hacen ser singulares en la historia, pero bueno, sostengo también acá un poco con lo de Marta, pero está buenísima la pregunta. En mi opinión, la mujer más influyente es Gladys, la bomba tucumana. Sí, bueno. También. Ay, yo sí. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Bueno, actual dijiste, es verdad, pero sí tengo que pensar en términos de musicales, artísticos y también de filosofía de vida, diría Mercedes Sosa. Y Gladys también, sí, a una. Bueno, primero me quiero rescatar y me encantó la frase de Alberti, citada, que me parece realmente extraordinaria y de un reconocimiento de un personaje que se adelantó absolutamente en todo lo que iba a ser este país. Pero hablando del tema de Tucumán, citado en la década de 1920, con la aparición de estos gremios docentes, ¿verdad? ¿Te parece que puede haber una relación entre la inmigración y todo este movimiento que se va dando? Porque justamente es la época de que también a nivel nacional aparecen, ¿no es cierto?, todos estos movimientos de apertura. Y nosotros tenemos un tucumano en esa época que se llamó Mario Bravo, que realmente escribió un libro sobre todo sobre la mujer y los derechos civiles que es fantástico. Y es justamente en 1920, pero dentro del movimiento amplio, digamos, me parece, no sé si ustedes tienen referencia o cómo es, que puede ser que ya la inmigración que viene trayendo aires nuevos, ¿no es cierto?, pueda ser un factor de, digamos, de influencia en ese movimiento. Hola. Sí. Sí.
Me parece que depende de los casos. Yo te digo, lo estoy desarrollando, capaz después en 2 años, esto que te contesto es como muy de este momento y capaz en 2 años te puedo dar una respuesta con mi tesis más consolidada. Pero por un lado, yo creo, si en el caso de 1926, claramente hay una influencia de la inmigración, especialmente angloparlante. O sea, les contaba que Ames es el que presenta el proyecto en 1926. De hecho, dentro del Congreso se le ríen porque decía que él ni siquiera podía hablar bien español cuando presentó el proyecto, digamos. Entonces, y de hecho, la demanda esta aparece, según el diario, por ejemplo, La Gaceta, como si fuese una demanda que no era nacional, digamos, o sea, que no era local, que había sido traído por esa inmigración. Además, recordemos que en Estados Unidos la 19 enmienda permite ya el sufragio femenino en 1919 y que además, antes de 1919, en el caso de Estados Unidos, ya se permitía lo que se llamaba el voto parcial, que era el voto en los municipios y en las escuelas, en los consejos escolares, que en Estados Unidos se leía como un voto parcial. Entonces, bueno, sí, ahí te diría que sí. Pero algo que no se está teniendo en cuenta, que es como que la demanda del sufragismo, digamos, del sufragio en este caso, va articulando con otras demandas. Porque el problema de la lectura sobre los derechos en general de las mujeres es que los ponen como etapas, que también se lo lee para otras, en el caso de los derechos más masculinos, de otras subjetividades, siempre se hacen etapas. Primero los derechos civiles, luego los derechos políticos, luego los derechos sociales. En realidad, cuando todo se está dando al mismo tiempo, digamos, porque, o sea, el avance en derechos civiles de la educación permite pensar los derechos políticos, y pensar los derechos políticos a su vez permite pensar los derechos laborales. Y en el caso de estos sindicatos, ellas reclaman el voto en nombre del valor del trabajo, digamos. Acá no tiene que tanto que ver solo pensar el mundo de los derechos políticos o de la política, sino en términos del valor del trabajo. Ellos y ellas dicen lo siguiente: nosotras formamos los ciudadanos, entonces ¿cómo puede ser que nosotras formamos una práctica que no podemos ejercer? Entonces, en ese sentido yo no sé si sería como una explicación grande. Yo creo que la explicación no tiene tanto que ver con la inmigración, pues Mildis, no tiene tanto que ver con la inmigración, sino yo creo que el movimiento sufragista tiene una cuestión internacionalista, que la tienen muchos movimientos y que todo el tiempo están viendo en dónde está pasando algo, porque eso significa la esperanza de la posibilidad. Y siempre hay contactos generales, entonces yo por ahí quizás primero pensaría muy situado de qué estamos hablando, de qué momento, pero a su vez capaz yo pensaría más la influencia en términos de las redes internacionales que genera el sufragismo y que en Argentina también están muy, muy claras, digamos.